Bienvenidos nuevamente a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz y en esta mañana de martes 29 de septiembre del año 2020 voy a estar compartiendo con ustedes tres temas llamativos, interesantes. No son temas de mucha profundidad, pero que también es importante que nosotros los tengamos en cuenta y los analicemos. En un primer momento vamos a estar hablando de la muerte de un sacerdote mencionado en un tema de grupos de autodefensas, una mención que hacemos para aclarar suficientemente la información que ha salido en algunos medios de comunicación en días recientes. Vamos a estar hablando de ese tema, vamos a estar hablando del padre Gonzalo Javier Palacio, que murió en días recientes y que pues en medio de todo el respeto que merece también su dignidad sacerdotal, vamos a hacer claridad sobre algunas apreciaciones y sobre algunas informaciones que, repito, han circulado en los medios de comunicación. Vamos a hablar también de un video que ha sido grabado en las afueras de una iglesia emblemática de Cali, la iglesia de la Merced. Allí pues ha habido una situación bastante complicada, difícil, indecente, porque es un video que definitivamente pues no tiene absolutamente nada que ver con el entorno de esta capilla, repetimos, de mucha asistencia, de grata recordación, de mucha valoración por parte de la Arquidiócesis de Cali. Ahí estamos viendo la iglesia de la Merced y vamos a estar mirando qué fue lo que sucedió con esta situación. Luego miraremos cómo de una manera bastante llamativa una capilla abandonada ha sido convertida en una vivienda moderna. Vamos a mirar cómo fue ese cambio y qué fue lo que se hizo para lograr que esa capilla se abra una vivienda. No sabemos si ustedes o yo mismo estaríamos dispuestos a vivir allí, pero es interesante mirar cómo fue la adecuación y de qué se trata esta noticia. Bueno, vamos a estar entonces compartiendo estas noticias en el día de hoy. Bienvenidos. Nos vamos con nuestro primer titular. Murió el sacerdote Gonzalo Javier Palacio, mencionado en un caso de grupo de autodefensas, en una Eucaristía que se realizó en la parroquia de San Joaquín, aquí en Medellín, el sábado pasado. Se realizaron las exequias del padre, que como decimos, pues estuvo de alguna manera mencionado por algún tipo de vínculo con el grupo de los 12 apóstoles, un grupo paramilitar pues que todos hemos oído mencionar, en donde también se relaciona a Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Álvaro Uribe. Mencionamos entonces, como lo decíamos en los titulares, esta noticia porque hay que hacer suficiente claridad acerca de lo que algunos medios de comunicación han estado mencionando en torno al tema del padre Palacio y su relación con esta investigación. Digamos entonces que al comienzo de la investigación el padre Palacio estuvo detenido durante 10 días, luego de un allanamiento que se hizo en la casa cural de la parroquia La Merced en Yarumal en 1994. En ese momento la Fiscalía no encontró motivos serios para que permaneciera privado de la libertad, sin embargo, no lo desvinculó de la investigación por los hechos ocurridos en este municipio entre el año 1993 y 1994, que se le atribuyen a la estructura paramilitar. Por eso se determinó que estaría en libertad condicional, una situación en la que estuvo hasta su reciente muerte a los 87 años. El padre, que pertenecía a la diócesis de Santa Rosa de Osos, llegó como sacerdote a Yarumal el 1 de octubre de 1960 y años después, luego de esta situación de la que hemos estado hablando, en la que estuvo involucrado, fue trasladado a una parroquia en el occidente de Medellín. Luego de los actos litúrgicos que estamos viendo algunos momentos en este momento, en la parroquia, repetimos, de San Joaquín, a los que solo asistió su familia, el cuerpo del padre Palacio fue trasladado hasta el cementerio de Campos de Paz, donde fue cremado. Repetimos, la información la damos para hacer claridad sobre lo que los medios de comunicación han mencionado. Repetimos, el padre pues ya estaba no desvinculado, pero aunque se había hecho mención de él en esta situación, pudo transcurrir sin ningún otro tipo de investigación por parte de la Fiscalía, ni fue vinculado más a algunos hechos o situaciones nuevas que se presentaron en el curso de la investigación. Paz entonces en la tumba del padre Gonzalo Palacio, de también muy buena recordación entre muchos fieles, y queda pues esta situación como ahí que se presentó en torno a su experiencia en Yarumal, pero que repetimos para nada terminó en una impugnación directa al padre Gonzalo Palacio. Vamos a nuestra próxima nota. La otra nota que les quiero compartir en el día de hoy tiene que ver con un video que ha sido grabado frente a la iglesia La Merced en Cali, una iglesia emblemática, muy conocida, muy apreciada
por las personas de la ciudad, por la arquidiócesis de Cali. Indignación y rechazo generó este video pornográfico que grabó una actriz de ese tipo de industria de cine, si la podemos llamar así, enfrente de la iglesia de la Merced en Cali, uno de los templos, repetimos, más emblemáticos para la comunidad católica de la ciudad y el mismo lugar donde se produjo la fundación de la capital del Valle del Cauca. La mujer que hizo el video se llama Catalina López, conocida en esa industria como Kaori Dominic, nombre como siempre pues muy llamativo para este tipo de actuaciones, y quien también protagonizó otro escándalo cuando hizo uno de los contenidos para adultos en un bus del masivo integrado de Occidente Mío, una noticia que también se recuerda en días pasados. En ese momento, además del escándalo que produjo el hecho de grabar un video de ese contenido en el sistema de transporte público Mío, también hubo rechazo porque la grabación se había realizado en plena pandemia, cuando había rigurosas restricciones. Cuando se generó el rechazo por lo sucedido en el bus, la mujer señaló que ella y su equipo eran autónomos y eran profesionales en todos los contenidos que realizaban. Las nuevas escenas, estas frente a la iglesia de la Merced, han generado repudio, pues son mucho más explícitas que las grabadas en el Mío, y las autoridades de la ciudad pues preparan un pronunciamiento para rechazar ese nuevo escándalo, sobre todo que se da en vía pública. Menos mal que no fue al interior del templo, pero tiene el templo como referencia. La arquidiócesis de Cali también se pronunció al respecto y señaló que esto es pues un exabrupto, que es un irrespeto, que es una burla, y no solo a la Iglesia Católica, sino que irrespeta también a los credos de los ciudadanos, de todas las personas de Cali. En la alcaldía de Cali también hay rechazo al contenido del video, ya que la actriz se haya grabado frente a una de las iglesias, repetimos, más tradicionales de la capital vallecaucana. Las autoridades analizan el contenido de la grabación y si fue subido a alguna plataforma para exigir que sea borrado. Falta de respeto, no. Si la señora va a hacer sus videos y va a hacer sus grabaciones, pues que los haga en otra parte, si es que son legales. Si no son legales, que lo legalicen, pero que no use como escenarios los escenarios de la iglesia, las cercanías a las parroquias, el transporte público, por ejemplo. Es bien visible que la señora lo que busca es llamar la atención en lugares de mucha concurrencia, en lugares queridos por la comunidad, en lugares valorados como la iglesia de la Merced, y entonces pues ahí hay una doble intención que no es para nada aceptable. Esperamos entonces que se puedan establecer los correctivos del caso. Nuestra última nota entonces tiene que ver con una capilla abandonada que fue convertida en una vivienda moderna. Vamos a estar mirando las imágenes y vamos a estar hablando de esta situación que pues es, como les decía, bastante llamativa por el hecho de que pues la iglesia pues tiene unas características que dice uno pues cómo van a poder hacer de esto una vivienda. Sin embargo, lo hicieron. Ocurrió en Sopuerta, un municipio del País Vasco, que se encuentra a más de 300 kilómetros de Madrid, en España. Un grupo de arquitectos intervino la iglesia de Tas, la cual fue construida en la segunda mitad del siglo XVI y fue remodelada en términos neoclásicos a finales del siglo XVIII, la época en la que le aumentaron su altura y le añadieron un campanario y un abrevadero, como ustedes ven en las imágenes. Vamos a mirar ahora cuál es como la apariencia del interior de la casa. Ahí están viendo ustedes, el interior no se aprecia demasiado, pero el ambiente general pues es bastante llamativo. El proyecto de transformación de esta iglesia abandonada estuvo a cargo de Gendarmenia Cordero Arquitectos, a raíz de que su cliente les solicitó domesticar o convertir un espacio no habitual, respetando la historia previa de la construcción, pero adaptándose a los conceptos contemporáneos. Describen en la página los arquitectos que de entender la vivienda como espacio abierto y de plantear el hogar como lugar de encuentro, como oportunidad de socialización de la arquitectura habitacional, nació este proyecto. Vamos a seguir mirando algunas imágenes. Aquí, como les decía, veíamos el interior. Aquí estamos viendo como una especie de lavamanos, como de interior de la parte trasera de la vivienda. Y dicen los arquitectos del proyecto que el edificio se encontraba en momentos también desde el punto de vista estructural en los que había que actuar, sin cubierta, desplomada en el propio interior y en un estado preocupante de inestabilidad. La iglesia está ubicada en el barrio de Las Barrietas, en el municipio de Sopuerta, y está rodeada de una docena de edificaciones aisladas, ocupando una posición privilegiada dentro de un solar rodeado de montañas, exuberante vegetación, en fin, un ambiente de pronto de paisaje bastante interesante. Miremos la otra imagen. Ahí estamos viendo la cocina
con una especie de ábside de la iglesia, de la parroquia, del templo, como ustedes lo quieran llamar, de lo que fue alguna vez una parroquia y ahora es simplemente una capilla abandonada. El joven que está detrás de esta aventura de vivir en un templo antiguo es Eduardo González, un venezolano de 35 años, diseñador gráfico, informático, fotógrafo, pintor, interiorista, que pues fue quien tuvo la idea de encontrar esta locación abandonada, convertirla en vivienda, de dotarla de jardín y de todo lo que tiene pues una vivienda de tipo rural. En una entrevista señaló que consideró que era una construcción interesante, le pareció rara, llamó a los arquitectos y pues ellos lograron que estos muros que llevaban 500 años en pie pues ya tuvieran otra utilización. El grupo de arquitectos hizo énfasis en que durante la transformación se priorizó la idea de intervenir de la manera más sensible, tocando la iglesia solamente cuando no existiera otra alternativa, es decir, conservando al máximo toda la infraestructura, toda la apariencia original de la iglesia, pero repetimos, convirtiéndola en una vivienda. Es admirable, a la vez gracioso, que según lo comentó el mismo propietario, hoy se cocine, se lleve una vida de hogar en donde en otros tiempos muchas personas de este acontecer rural, de este sitio, de todos modos histórico, dentro del País Vasco, pues hayan contraído matrimonio o hayan recibido algún otro tipo de sacramentos. Bueno, no sé si ustedes estarían dispuestos a vivir en una vivienda como estas, es bastante complejo el asunto, pero pues de todos modos ahí está la iniciativa. Muchos casos como estos se están dando en Europa. Por lo menos esto fue convertido en una vivienda y no en una discoteca o en otra cosa más profana que pues, de todos modos no es aceptable. Más bien sería como que las demolieran y las volvieran a construir, pero en este caso de convertirla en una vivienda y arquitectónicamente bien planteada, bien proyectada, pues de pronto el tema podría de alguna manera considerarse como positivo. Ya para terminar, hagamos entonces el recuento de las notas que hemos compartido en el día de hoy. Recordemos que estuvimos hablando de la mención que se hizo de un sacerdote en el tema de las autodefensas, una aclaración más en ese sentido que quisimos hacer en el día de hoy. Estuvimos hablando pues del padre Gonzalo Palacio, murió recientemente, paz en su tumba. Hablamos también de un video indecente que se graba en las afueras de la iglesia de la Merced en Cali, una iglesia emblemática, actitud por más irrespetuosa y que pues ha sido criticada por varios estamentos de la ciudad. Y estuvimos hablando de esta capilla abandonada que fue convertida en una vivienda moderna. Una nota llamativa, tal vez algunos estemos de acuerdo, otros no, pero de todos modos desde lo arquitectónico pues tiene también su interés. Les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María los acompañe. Recuerden que si este contenido fue de su interés, le dan dedo arriba, ojalá se suscriban al canal e inviten a otros a hacerlo. Hasta pronto.